Hola, ¿qué tal, chavos? Como ya lo habíamos mencionado en clase, el día de hoy vamos a ver el tema de proporción áurea. En este caso, su aplicación que nos permita crear un rectángulo con proporción áurea que posteriormente nos va a servir para aplicar a las composiciones que vamos a ir viendo posteriormente en cada uno de los temas del programa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya una vez que ustedes estén ubicados en su cuaderno de trabajo, en su espacio de trabajo, vamos a hacer los siguientes trazos. Yo aquí ya previamente hice este avance para que más o menos vieran exactamente qué es lo que nosotros vamos a lograr con estos trazos iniciales. Lo primero que les voy a pedir que hagan es trazar una línea horizontal, ¿sí?, en su espacio de trabajo, de tal manera que nos sirva como línea base. No tiene una medida específica, solamente es una línea, ¿sí?, con una determinada longitud para que a partir de esa línea nosotros podamos ir haciendo los trazos que nos lleven a la realización de un cuadro, y ese cuadro posteriormente nos va a servir para obtener un rectángulo con proporción áurea. ¿Sí? Bueno, ya una vez que tengan ustedes establecida esta línea horizontal, debe ser completamente recta. Para eso les voy a pedir que se auxilien con una regla para poder hacer los trazos. ¿Sí? Lo ubican ya en su espacio de trabajo y hacen la medida, ¿sí?, correspondiente y el trazo para obtener esa línea base. Vamos a tomar una medida que nos va a servir para identificar la longitud de cada uno de los lados de este cuadro. En este caso, para el ejercicio, yo hice un trazo de 40 centímetros, pero obviamente como estoy hablando del pizarrón y es un espacio más grande, quiere decir que ustedes en su libreta, en su espacio, en su blog, van a tener que hacer una medida inferior, pero igual tiene que ser más o menos alrededor de unos 20 centímetros. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esta medida aquí, la trazamos, 40 centímetros. Los vamos a tener señalados en nuestra línea. ¿Ok? Una vez que tengamos ya trazado esta medida de 40 centímetros, nos va a servir ya como base para hacer nuestro cuadro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Posteriormente, en los trazos que hicimos al inicio, de donde está la marca de los 40 centímetros, vamos a trazar una línea perpendicular. Para eso hay que tener cuidado de que quede perfectamente perpendicular y nos vamos a auxiliar de una escuadra. ¿Sí? Hacemos esto y hacemos el trazo. De tal manera que aquí hagamos la medida también de 40 centímetros, en este caso de mi ejercicio. ¿Sí? Y después, en la otra marca que señala la distancia de los 40 centímetros, voy a hacer también otra línea de manera perpendicular, de tal manera que voy a tener dos líneas y que van a medir cada una de ellas la misma medida de 40 centímetros. Y posteriormente yo voy a unir esa parte superior de esas dos líneas que obtuve con otra línea, ¿sí?, de tal manera que me forme un cuadro, ¿sale?, y cuyo lado va a medir 40 centímetros. En este caso, para ustedes va a ser la mitad, 20 centímetros. ¿Ok? Bueno, una vez que tengamos ya desarrollado este cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la mitad de la base en relación a su medida. Si este lado mide 40 centímetros, vamos a trazar la mitad, que son 20 centímetros. Tanto en la parte inferior, es decir, en su base, como en la parte superior. Voy a trazar exactamente un punto que me divida estos dos lados exactamente a la mitad. Posteriormente voy a unir con una línea, ¿sí?, esa mitad. Entonces lo que voy a obtener es una línea que me va a dividir exactamente este cuadro por la mitad. ¿Ok? Y ya con eso ya tenemos trazado un cuadro exactamente a la mitad, es decir, como si fuera un eje de simetría. ¿Ok? Y aquí viene ya lo más importante. Después de que nosotros hayamos realizado esto, este paso es muy importante porque es el que nos va a permitir obtener la proporción áurea que nos va a servir para realizar nuestro rectángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Presten atención.
Voy a utilizar una regla y me voy a ubicar exactamente en el punto que yo marqué en la parte inferior de la base del cuadro, es decir, donde están los 20 centímetros. Y me voy a ubicar en la esquina superior derecha de este cuadro, ¿sí? Ahí me voy a ubicar y voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar exactamente en mi regla hasta dónde llega, ¿sí?, esta medida, es decir, esta diagonal. Vamos a hacer así, ¿sí? Vamos a tener una diagonal que aquí yo en mi regla ya la marqué también, ¿sale? ¿Por qué la tengo que marcar? Porque en este caso, como yo no tengo un compás, esto me va a servir para auxiliarme y proyectar esta línea sobre la base. Es decir, a partir de este punto que es la mitad, ¿sí?, exactamente donde yo marqué esta marca en mi regla, voy a obtener otra medida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya que obtuve esta medida, que es la proyección de esta línea, ¿sí?, lo que voy a hacer es que con mi escuadra yo voy a proyectar una línea perpendicular. Es decir, la voy a subir, ¿sí?, así, de esta manera, y voy a prolongar la línea superior de este cuadro que ya había obtenido previamente, ¿sí? Y lo que van a ver ustedes aquí es que ya se me va a formar un rectángulo, ¿ok? Y este rectángulo va a estar conformado por esta medida y esta medida que yo voy a obtener acá, que le voy a llamar B. Y este va a ser mi rectángulo con proporción áurea. Y este cuadro así ya obtenido me va a servir para que yo pueda ya hacer mis composiciones dentro de este espacio. Ahora, la manera de corroborar esta medida o esta proporción áurea es haciendo un cociente, es decir, voy a dividir esta distancia B entre la distancia A y me debe dar el número phi. Como ustedes recuerdan, el número phi se llama así porque está dedicado al escultor Fidias, ¿sí? Y entonces ya con esto yo puedo obtener ya mi rectángulo con proporción áurea, ¿ok? Ahora, otro método también muy sencillo para poder obtener esta proporción a través de una medida dada es la siguiente. En este caso solamente se trata de un cálculo matemático, ¿ok? Y la razón es muy sencilla. En este caso les voy a dar la orientación para que ustedes en su casa desarrollen el ejercicio y puedan obtener esta medida. Vamos a suponer que en este caso yo voy a hacer un cuadro, o quiero más bien hacer un cuadro con proporción áurea. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero es tener una medida, la que ustedes quieran. Vamos a suponer que esta medida mide 4 centímetros, mi lado A, ¿ok? Entonces ya con eso, con esta medida yo ya voy a poder obtener esta que está acá. ¿Cómo le voy a hacer? Fíjense bien, es muy sencillo. Solamente tenemos que analizar exactamente cómo fue este método para obtener mi rectángulo áureo. Va a ser muy sencillo. Esta medida B exactamente qué es, cuánto mide. Hay que fijarse bien. Esta medida de aquí, exactamente cuánto mide. Es esta distancia entre 2, porque es exactamente la mitad, ¿ok? Sería A entre 2, ¿ok? Vamos a obtener B. Vamos hasta aquí ahorita, ¿sí? Y después tenemos que obtener esta medida de acá, lo que nos falta. Exactamente esta línea que es, no sé si lo alcancen a vislumbrar, pero aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, es el mismo. Y en este caso, esta diagonal, que es la misma que está aquí,
¿sí? Que es el complemento, es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Muy sencillo. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Este caso, este cateto que es de acá, ¿sí? ¿Cuánto mide? Bueno, este mide A. ¿Y este de acá cuánto mide? Es muy sencillo. Vamos a hacer la raíz cuadrada de A al cuadrado más ¿cuánto mide este espacio de aquí? O este sería el mismo, ¿no? ¿Cuánto sería? Es A entre 2 al cuadrado. Y ya con esto yo voy a obtener mi siguiente lado que me va a permitir hacer mi rectángulo áureo. Sin necesidad de hacer todo este procedimiento. Digamos, nos estamos saltando el procedimiento geométrico y ya con esto lo podemos calcular fácilmente. Este va a ser la tarea para ustedes y posteriormente en un nuevo video vamos a explicar exactamente cómo podemos corroborar nosotros que este resultado que obtenemos aquí son exactos y son los que me van a servir para configurar mi rectángulo áureo. ¿Ok? ¿Queda entendido? Entonces lo dejamos de tarea y posteriormente si tienen dudas acuérdense que pueden hacer sus consultas en el blog o ya directamente en clase. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces manos a la obra, ¿sí? Con primero la creación, los pasos geométricos para la creación del rectángulo y posteriormente para hacer su cálculo nada más con una medida dada. ¿Sale? Y eso se queda de tarea. ¿Va? Gracias.